Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar contigo esta noche transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y pues me da mucho gusto estar detrás de estos micrófonos transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Y el día de hoy, pues hablando de un tema importante. Hemos hablado mucho sobre lo que viene siendo la salud sexual, cuál es la responsabilidad en el ejercicio y en las acciones de nuestra sexualidad. Y bueno, pues los resultados que pueden ser como producto de una falta de cuidado y de responsabilidad de nuestra sexualidad está precisamente el que podamos contagiarnos de enfermedades. Hoy vamos a hablar aquí en el programa sobre las infecciones de transmisión sexual. Y para esto quiero agradecer su presencia aquí en el programa al doctor Ariel Eduardo Campos Loza. Él es médico infectólogo, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA y encargado del Programa Estatal de Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud de Jalisco. Ariel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gilberto. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a tus radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos de tus ocupaciones y bueno, para mí es un placer tenerte y hablar pues de este tema que nos ocupa y nos preocupa cada vez más, tanto aquí en el estado como en el país. ¿Cómo podemos nosotros definir las infecciones de transmisión sexual? Simplemente como cualquier enfermedad que se pueda transmitir por actividad sexual. Y la actividad sexual no solamente es la tradicional que conocemos, que es la coital, la de tener relaciones sexuales genitales, sino también por contacto sexual de cualquiera de sus variantes. Bien. ¿Cómo están los porcentajes? ¿Cómo está la incidencia de estas enfermedades de transmisión sexual aquí en el estado? Digamos que antes que todo quisiera poner en perspectiva la importancia de las infecciones de transmisión sexual desde el punto de vista que la salud sexual pues es justamente eso, ¿no? Ejercer nuestra propia sexualidad cuando la decidamos ejercer con el menor riesgo de tanto adquirir infecciones de transmisión sexual, que es un riesgo innato, como el también tener un embarazo no buscado, no deseado. Es parte de nuestro trabajo el que la población tenga a la mano estrategias para prevenir estos riesgos, ¿no? ¿Y qué importancia tienen las infecciones de transmisión sexual en la población en el contexto, por ejemplo, del VIH-Sida, que quizás es una de las infecciones de transmisión sexual que más se conocen, ¿no? Por el impacto negativo que tiene en múltiples niveles? Digamos que quiero ponerte en ejemplo que las infecciones de transmisión sexual pueden catalizar epidemias de otras infecciones de transmisión sexual, en este caso de VIH. Y te voy a poner un ejemplo específico, lo que pasó en su momento en los años 80 y 90 en Sudáfrica. En Sudáfrica, justamente a finales del apartheid, tú sabes, este tema de la segregación racial de muchísimas décadas que duró en Sudáfrica, de alguna manera eso tenía que ver con una falta de acceso a servicios de salud, sobre todo diagnósticos y de tratamiento oportuno para infecciones de transmisión sexual en la población, sobre todo la población negra, ¿no? En la población pobre. Y en este caso, la falta de atención de este tipo de infecciones de transmisión sexual impulsó una gran epidemia de VIH y de SIDA, que es la que conocemos actualmente en Sudáfrica, y actualmente Sudáfrica pues es el primer país del mundo con las mayores tasas de prevalencia y de incidencia de VIH-Sida. Mira, específicamente estamos hablando que por ahí en 1990 más o menos existían entre 5 y 7 mujeres con VIH de cada 1000 en Sudáfrica, y justamente por no atender a tiempo una epidemia de infecciones de transmisión sexual, específicamente de herpes genital, al no tener una estrategia conjunta con mantener el abasto suficiente de antibióticos, el diagnóstico sindrómico, prácticamente 10 años después, esta tasa de 7 gentes de cada 1000 mujeres, pues se transformó en 17 de cada 100. O sea, fue una explosión de SIDA justamente relacionado a esta epidemia de infecciones de transmisión sexual. Digamos que las ITS, así vamos a llamarles, infecciones de transmisión sexual, vamos a abreviar como ITS, funcionan como catalizadores, como imanes de otras infecciones de transmisión sexual, específicamente el VIH. Esto no solamente atrae otras infecciones, sino también pueden comprometer nuestra vida sexual y también nuestra vida y nuestra salud reproductiva. O sea, también las infecciones de transmisión sexual es bien conocido que pueden causar esterilidad,
también pueden causar trastornos funcionales, dolor, por ejemplo, y que esto nos disminuye la calidad de vida. Entonces, digamos que ese es el primer impacto. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual que son las más prevalentes en nuestro medio? Afortunadamente el VIH no lo es, afortunadamente, ¿no? Pero tenemos que cuidar el resto de las ITS para que no nos vaya a pasar lo de Sudáfrica en su momento, en la explosión descontrolada de SIDA, de VIH y de SIDA. En este caso, digamos que la más conocida de todos es, por ejemplo, el virus del papiloma humano, por ejemplo, ¿no? Que esto es la causa fundamental de, por ejemplo, del cáncer cervicouterino. Es bien conocido esto, que es una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres actualmente en México. Entonces, este es causado, por ejemplo, por el virus del papiloma humano, que es una infección de transmisión sexual, se transmite por vía sexual y lo padecen generalmente hombres y mujeres, pero el impacto negativo, que es la formación de cánceres, sobre todo lo viven las mujeres y algunos hombres en la región anal. Las otras infecciones de transmisión sexual más frecuentes son, por ejemplo, sífilis, la gonorrea, la clamidiasis, la tricomoniasis. Digamos que hay una cantidad importante de infecciones que se transmiten por contacto sexual, pero también hay otras que no son tan conocidas, que digamos que eran conocidas, que son ITS, pero que también representan una parte importante. Por ejemplo, la hepatitis B es otra infección de transmisión sexual. No es la única manera de transmitirse, pero digamos que un porcentaje importante de hepatitis B se transmiten por vía sexual. Ocasionalmente la hepatitis C también, específicamente o especialmente en hombres que tienen sexo con otros hombres. Y a otras infecciones que resultan, por ejemplo, del contacto oral con los genitales, ¿no? Que también puede haber incluso brotes de hepatitis A, por ejemplo, o brotes de infecciones gastrointestinales. Hay una gran variedad. Una gran variedad, y bueno, de ahí la importancia de tomar conciencia no solamente a nivel estatal, a nivel de servicios de salud pública, sino también a nivel personal, que tengamos este conocimiento y esta conciencia de que el ejercicio y el derecho a vivir nuestra sexualidad, el ejercicio de nuestra sexualidad libre, plena, tiene que ser informada y tiene que ser también pues en esa toma de conciencia de prevenir precisamente infecciones. Sí, hay cosas que dependen de los individuos, de la toma de decisiones de los individuos, pero hay cosas que también dependen, no dependen de ellos, no dependen de la decisión de los individuos, sino también dependen de la estructura y de los servicios de salud adyacentes con los que cuenta la población. Uno de ellos, por ejemplo, te voy a decir, es la educación sexual integral, ¿no? Que lejos de lo que se puede pensar, la educación sexual integral lo que propone es que al final los niños y los adolescentes pospongan el inicio de sus relaciones sexuales, es decir, lo hagan en una etapa lo más tardía posible, pero cuando deseen hacerlo, lo hagan de manera segura. Esa es una estrategia global, que es la educación integral en la sexualidad. Y digamos que lo hagan de manera segura, me estoy refiriendo a que se promueva la fidelidad, por ejemplo, ¿no? Un pacto de fidelidad con las parejas, pero también, si no se llega a un pacto de fidelidad, que también se haga de manera más segura. Por ejemplo, lo más barato que tenemos actualmente y lo más efectivo para algunas ITS es, por ejemplo, el uso de condón. Uso de condón masculino, uso de condón femenino. Pero también debemos de saber que el condón, por ejemplo, no protege para todas las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Solamente protege para algunas cuyo mecanismo de transmisión es el contacto con la secreción de secreciones genitales. Con las secreciones genitales estamos hablando de, por ejemplo, VIH, que tiene una protección del condón alrededor del 90-95%, para gonorrea, para clamidiasis, pero no protege, por ejemplo, estamos hablando de VPH, o sea, no lo protege. Para el virus del papiloma humano, no, por ejemplo. O para otras infecciones cuya presentación son, por ejemplo, úlceras o llagas, que le dice la gente, que están fuera del área de contacto meramente coital, ¿no? Entonces, por ejemplo, el condón pues, solamente sirve para estas 3 o 4 ITS, altamente efectivo, pero para otras no necesariamente. Por lo tanto, también tenemos que promover la reducción de las parejas sexuales, entre otras cosas, ¿no? También la profilaxis posexposición, es decir, tuviste un contacto de riesgo, pues también tienes que buscar, no esperes a que te salgan verrugas, no esperes a que te salgan úlceras, no esperes a que comiences con dolor o sangrado o disfunción sexual o disfunción reproductiva, no. Si tuviste un contacto de riesgo, definámoslo como aquella en la que tuviste una relación sexual con una persona sin condón,
entonces pues también puedes acceder a servicios, por ejemplo, de profilaxis post-exposición con antibióticos. O sea, también los antibióticos puestos después de una relación sexual te pueden prevenir que adquieras sífilis, que si la persona con la que tuviste sexo tuvo sífilis, bueno, evitas que te agarre de que adquieras la sífilis, y no esperarte hasta que desarrolles una úlcera, y no esperarte hasta que tengas un problema de una sífilis secundaria o una sífilis terciaria para hacerte una prueba. Bien. Por ejemplo. Bien, pues importante entender qué significan todos estos conceptos. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, doctor. Adelante, Gilberto. Pero importante entender qué es lo que significan todos estos conceptos. Regresando, seguiremos platicando sobre lo que significa la fidelidad, pero también lo que se ha denominado fidelidad secuencial, ¿no? Una persona puede ser muy fiel, pero sí, durante el año, si tiene 6, 8 parejas, es fiel en el momento en el que está con su pareja, pero estamos hablando ya de una persona que tiene pues un contacto con varias personas, y a su vez pues es todo un abanico de posibilidades en las cuales se puedan transmitir ese tipo de infecciones. Vamos a un corte comercial. Le recuerdo que está usted en Zona G. Bien, continuamos aquí en su programa Zona G, platicando con el doctor Ariel Eduardo Campos Loza, médico infectólogo encargado del Programa Estatal de Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud Jalisco. Y antes de irnos al corte, Ariel, estábamos hablando sobre estos conceptos que nos debe de quedar muy claro para cuidar nuestra sexualidad y cuidar nuestro derecho que tenemos de vivirla de una manera autónoma, de una manera independiente, de una manera gratificante, pero sobre todo de una manera informada y saludable. ¿Qué significa esta parte en la que yo decía fidelidad secuencial? Sí, fíjate que existe un fenómeno cultural, al menos en nuestra parte del mundo, en nuestra parte del mundo occidental, donde se promueve la fidelidad culturalmente hablando, pero también tenemos una poligamia secuencial. Es decir, tenemos una pareja en un momento, bien tú lo has descrito, tal cual, que podemos ser fieles en ese momento, pero posteriormente terminamos con esa pareja y tenemos otra y otra y otra y otra y otra, entonces se convierte en el que en algún momento podamos tener una determinada cantidad de parejas. Hay una relación importante entre la posibilidad de adquirir una infección de transmisión sexual, o sea, un evento no buscado o adverso en el ejercicio de la sexualidad, en este caso una ITS o un embarazo no deseado, mientras más parejas sexuales tengamos, ¿no? Independientemente de si seamos fieles o no seamos fieles. O sea, podemos tener la mejor fidelidad, pero si tenemos una poligamia secuencial, incrementamos nuestro riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Es ahí lo importante de entender el por qué necesitamos también pues tener una conciencia en el desarrollo de nuestra sexualidad. Muchos chavos y no tan chavos, porque luego de repente decimos, es que los chavos, cuando los adultos también vemos que tienen un ejercicio y una práctica de su genitalidad a diestra y siniestra, donde, bueno, están desafiando todo y no creen que a ellos les vaya a pasar. Claro, digamos que pues el ejercicio de la sexualidad es natural y bueno, pues es parte de esa gratificación que se obtiene a partir del ejercicio de la sexualidad que mucha gente busca. Bueno, es parte de la salud sexual, y eso no es algo malo, no, sino los riesgos a los que te puedes enfrentar si no ejerces esa sexualidad de esta manera, como ya te comenté y como lo has descrito, de manera informada y de alguna manera segura. Todos los grupos de edad, una vez que inician sus relaciones sexuales, van a tener relaciones sexuales hasta que mueren. ¿No? Obviamente unos de una manera más intensa que otros, pero definitivamente todos los grupos etarios, todos los grupos de edad tienen relaciones sexuales, hasta nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, aunque no nos imaginemos o no queramos pensarlo, también nuestros abuelitos tienen relaciones sexuales, y esto evidentemente pone a todos los grupos de edad en ciertos riesgos de adquirir infecciones de transmisión sexual. Obviamente los más vulnerables en este momento, ¿no? Porque son los que más parejas sexuales pueden tener o más actividad sexual se puede tener, es la gente definitivamente joven. Ahí es donde se acumulan los casos de infección de transmisión sexual. Ahí es donde se acumulan los inicios de las transmisiones de la infección por VIH, por ejemplo, ¿no? Así que digamos que todo el mundo tenemos que tomar en cuenta que está en cierta vulnerabilidad para adquirir una infección de transmisión sexual. ¿Qué tanto se asocia esta práctica de la actividad sexual con el alcohol, por ejemplo? No, bueno, también más que una actividad sexual, más bien una actividad sexual desinhibida.
Uh-huh. Es decir, las sustancias, en este caso la pregunta concreta en alcohol, sí tiene una actividad inhibitoria de la sexualidad en ciertos grados de alcoholismo ya de toxicidad, ¿no? Pero cuando una persona tiene una intoxicación leve de alcohol, es decir, cuando apenas está tomando 2, 3, 4 cervezas y apenas se está induciendo, esa persona en ese momento tiene una actividad desinhibida. Uh-huh. Entonces, cuando puede tener una actividad sexual con alguna pareja en su momento no de una manera no protegida y pues se puede exponer a adquirir una infección de transmisión sexual. Es cuando se animan, ¿no? Es cuando se animan, exacto. Uh-huh. Ya cuando estás muy borracho y que ya no te puedes ni mover, pues al contrario, o sea, ya el alcohol actúa como inhibitorio, ¿no? O sea, ya ni sexo puedes tener. Pero digamos que el alcohol con ciertos grados leves de toxicidad, bueno, pues sí desinhiben a las personas. Sí, y eso también es importante platicarlo y que vaya incluido en estos programas preventivos, ¿no? El uso de sustancias que puedan en un momento determinado hacer más laxa la conciencia, la responsabilidad y la toma de decisiones acertadas, ¿no? Por parte de los jóvenes y de los no tan jóvenes, ¿no? Bueno, pues esto va de la mano, repito, con los temas de educación integral de sexualidad, que eso los debe de llevar desde la misma familia, en lo privado, pero también en el sector público definitivamente en las escuelas. Eso es innegable que así debe de ser, al menos la visión actual. Evidentemente que este tipo de información lo que te da son elementos para la vida. O sea, son elementos para tomar decisiones correctas a lo largo de tu vida y por lo tanto protegerte. Sí, definitivamente. Y pues encontramos todavía, Ariel, esta reticencia a que ciertos padres de familia no hablen de sexo en sus casas o inclusive que estén en contra de que hablen en las escuelas de sexo y se pueda promulgar una educación sexual responsable desde la escuela, la familia y que esto se transmita hacia la comunidad. Sí, de manera que nosotros somos muy respetuosos en el tema de que la familia le debe de entrar al tema de la educación sexual con los mismos hijos, eso definitivamente, pero también tenemos que entender que hay elementos o hay grupos poblacionales en los cuales no tienen ningún tipo de acceso a información sexual y esto pone en peligro a la misma población. O sea, la educación integral en sexualidad, te repito, lo que intenta hacer es que los niños, los adolescentes en su momento, claro, la información es para cada grupo de edad, ¿no? Muy específico de acuerdo a su nivel de desarrollo y de intelecto, para que pueda prolongar el inicio de sus relaciones sexuales, es decir, que no lo haga de la manera más joven posible, sino al contrario, y cuando la decida iniciar, pues lo haga de una manera consciente, responsable, con los riesgos mínimos de tener un evento adverso. Y no solamente eso, sino también la educación sexual integral también protege a los niños de ser abusados sexualmente. Es un tema súper importante. O sea, permite que los niños identifiquen un riesgo en su entorno, tanto familiar, pero también externo en la misma escuela, que evite que esos niños sean abusados sexualmente. Esa información sobre educación sexual también es preventiva para que la gente no sea abusada sexualmente. Sí, creo que de repente no nos damos cuenta como sociedad la importancia de los programas de educación sexual y la importancia que tiene que ver dentro de la Secretaría de Salud el hecho de voltear a ver todo un panorama en el cual se están incluyendo muchas condiciones desfavorables para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestras niñas, y que los programas de educación sexual no se pueden ver o no pueden ser vistos desde una óptica en el que se le está dando permiso a los chavos a tener relaciones sexuales. Porque bueno, pues se ha demostrado que un chavo, mientras más información tenga, va a retrasar su inicio de vida sexual activa. Exactamente, es el mismo ejemplo con el asunto, por ejemplo, de los condones. El otorgar condones o el tener acceso a condones, eso no promueve no hace que los adolescentes inicien relaciones sexuales. No, lo que promueve es que cuando decidan iniciar relaciones sexuales lo hagan de manera protegida y que no adquieran infecciones de transmisión sexual que pueden proteger el condón o reducir las tasas de embarazo adolescente. Eso definitivamente sí impacta. Sí. Y por otro lado, pues este asunto que tú nos estás mencionando, que es importantísimo, el hecho también de la prevención del abuso sexual, ¿no? Definitivamente. Muchas veces se queda en el silencio, se queda relegado, se queda en la negación
Eso también, estimados radioescuchas, también se ven en los programas de educación sexual, también se ven en los libros y en los cuadernos que la Secretaría de Educación proporciona a las escuelas, y yo creo que eso es un punto importantísimo que tenemos que también tener en cuenta para poder estar a favor de los programas de educación sexual, para podernos informar nosotros como adultos, concientizar y de alguna manera acompañar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a vivir una sexualidad más responsable, ¿no? Definitivamente eso nos hará que tengamos una epidemia estable como la seguimos teniendo ahora en temas de VIH y SIDA, por ejemplo, también una epidemia estable en otras infecciones de transmisión sexual a través de estas estrategias múltiples de abordaje para la prevención, ¿no? Las estructurales que ya estamos comentando ahora, pero también los servicios médicos específicos con los que cuenta la Secretaría de Salud. Bien, bueno, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial. El día de hoy estamos hablando sobre las infecciones de transmisión sexual. Importante el tema para reflexionar qué tanto sabemos de ellas, y si no sabemos, cómo nos vamos a informar, conocer y en un momento determinado tener una elección y una decisión que nos lleve precisamente a conservar nuestra salud sexual. Vamos a un corte comercial. Está usted en Zona G. Bien, gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, platicando esta noche con el doctor Ariel Campos Loza, médico infectólogo, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA y encargado del Programa Estatal de Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud de Jalisco. Hoy hablando precisamente sobre infecciones de transmisión sexual, la importancia que tiene que ver con el conocimiento, la sensibilidad y la toma de conciencia de que existe también consecuencias cuando nosotros tomamos decisiones o elecciones en torno al ejercicio de nuestra sexualidad. Y lo más grave, lo más trágico sería que nosotros no estuviéramos informados, que no conociéramos qué es lo que nos pudiera pasar también en un momento de euforia, en un momento de calentura, como vulgarmente se dice, o en un momento de inconsciencia, y que ejerzamos nuestra sexualidad de una manera irresponsable. Doctor Ariel, ¿cuáles vendrían a ser estas infecciones más comunes que se ven dentro de la Secretaría de Salud? Pues actualmente las infecciones más comunes son, por ejemplo, el virus del papiloma humano, por ejemplo, la gonorrea, por ejemplo, la sífilis, por ejemplo, el chancroide, la clamidiasis, la hepatitis B, el VIH. Pero digamos que las infecciones de transmisión sexual la mayor parte de las veces no se sienten, fíjate, ¿no? Los microbios o los microorganismos, los bichos que causan este tipo de problemas, pues son muy inteligentes y permiten instalarse en una persona y no causarle en la mayor parte de las veces mayor problema para que la gente se sienta mal, con el objetivo de sobrevivir, para que el bicho siga sobreviviendo, para que no lo traten y por lo tanto pues no eliminarlo del cuerpo. Entonces la mayor parte de la gente, te puedo decir que hasta un 90% de las personas no tienen signos o síntomas de infecciones de transmisión sexual, a pesar de que puedan tener alguna. Eso hace que actualmente la población acuda básicamente cuando tiene un problema de salud, es decir, cuando alguien se ve que en los genitales le aparece una úlcera, una llaga, o que le aparece una verruga, o que de repente tiene problemas porque le duele cuando orina o cuando defeca, o porque observa que comienza a manchar su ropa interior, ¿no? Con aparición de pus, por ejemplo, de sangre en los calzoncillos. Bueno, pues es cuando corren a ser atendidos. Y digamos que estos son generalmente las enfermedades o las infecciones que más comúnmente observamos. Actualmente tenemos en la Secretaría de Salud una estrategia justo del diagnóstico basado en síndromes, ¿no? Y esto obviamente hace que se atienda básicamente a la población que tiene síntomas, pero no por eso es no menos impactante para evitar epidemias de ITS, y también previene este abordaje sindrómico a la aparición de epidemias de VIH, ¿no? Porque eso ya ha sido demostrado. Y básicamente
digamos que los síndromes que típicamente afectan a las personas, o sea, el grupo de signos y síntomas que tiene la gente que tiene infecciones de transmisión sexual, pueden ser, por ejemplo, los síntomas de descarga genital o de desecho genital, o de aparición de moco que no es normal, ¿no? Digo, hay moco normal que las mujeres secretan por su vagina sin que sea normal, pero este moco normal es transparente y no tiene un mal olor, ¿no? Pero cuando empezamos a tener una descarga normal, es decir, más abundante, que no es transparente, que tiene mal olor, que puede tener manchas de sangre y que esa mujer no esté en su periodo menstrual, bueno, pues tenemos que sospechar en una infección de transmisión sexual. O cuando se tiene ardor para hacer pipí, por ejemplo, también hay cosas que se pueden confundir con mal de orina, ¿no? El mal de orina es una infección no complicada de las vías urinarias, pero también hay infecciones de transmisión sexual que también se presentan así, con ardor para orinar. Digamos que una mujer en la que puede tener, o un hombre que puede tener mal de orín, ¿no?, de manera recurrente, pues habría que sospechar que se trate de una infección de transmisión sexual más que una infección de vías urinarias, por ejemplo. O la aparición de úlceras, la aparición de úlceras en los genitales. Eso también puede ser, por ejemplo, sífilis o puede ser herpes, ¿no? Estas dos infecciones también son muy comunes que causen úlceras, entre otros, o la aparición de verrugas, ¿no? Digamos que son los más comunes, o de neoformaciones, que pueden ser verrugas, o aparición de bolitas que parecen como estas perlas, porque parecen perlas, pues pueden sugerir la presencia de ciertos virus que causen infecciones de transmisión sexual. Y sobre todo, pues pensar en este tipo de infecciones en un momento determinado, pues también implicaría ver en qué condiciones de riesgo se encuentra la persona. Estoy pensando, por ejemplo, en las amas de casa, ¿no? Definitivamente, mira, hay que sospechar en una infección de transmisión sexual cuando tienes algún tipo de síntomas o signos que ya te comenté y que generalmente en los últimos 60 días has tenido un contacto sexual no protegido. O sea, definitivamente así. Definitivamente que las mujeres, en tu caso, el ejemplo que comentas de una mujer casada que puede o no sospechar que puede tener una infección de transmisión sexual, bueno, pues no sospecha, pues porque pues está casada y asume que pues no está en riesgo, pero bueno, que a lo mejor la fiel es ella, pero no necesariamente su pareja hombre. Aparte te puedo decir también que hay infecciones de transmisión sexual que no necesariamente se adquieren recientemente, o sea, también puede haber reactivaciones. Por ejemplo, el herpes, un ejemplo clásico de esto es que puedes tú haber adquirido el herpes hace años y que cuando te aparecen, en este caso, las vesículas o ampollas o úlceras en los genitales, pues no quiere decir que lo agarraste 2 o 3 meses atrás o una semana atrás, sino tienes años con esto y simplemente te volvió a aparecer como los fuegos en la boca, ¿no? Como los fuegos que te aparecen y te aparecen y te aparecen de manera periódica. No quiere decir que adquiriste la infección pocos días antes. Es decir, también el tema de la aparición de una ITS no necesariamente quiere decir que la pareja es infiel tampoco, ¿no? Sí. O sea, tampoco quiere decir que a fuerza sea el caso. Pero digamos que hay de las dos cosas, ¿no? Y en este caso, siempre cuando tengas algún problema de salud en ese sentido, pues lo que tienes que hacer es acudir a los servicios de salud que actualmente existen disponibles en el Estado, ¿no? Y en la Secretaría de Salud, y que son gratuitos. Existen ahí médicos capacitados para el tema del abordaje sindrómico de las ITS, pero también hay tratamientos específicos, hay pruebas también rápidas que te puedes hacer. Por ejemplo, una prueba rápida de VIH, que por cierto mañana es el Día Nacional de la Prueba de VIH. También hay pruebas rápidas por ejemplo, de sífilis. También son pruebas muy confiables que eventualmente te dan un diagnóstico negativo o presunto positivo en 15 minutos, por ejemplo. Y esa es la razón por la que actualmente estamos usando muchas pruebas rápidas de sífilis, y esto ha incrementado nuestras tasas de diagnóstico. Estamos mejorando por mucho el diagnóstico. Estamos descubriendo más casos que de alguna otra manera no se iban a saber que estaban ahí, ¿no? Y que inclusive la sífilis por algún tiempo quedó descartada de las posibilidades de aparición y que se retoma nuevamente. Así es, eso es en todo el mundo, ¿no? Eso es en todo el mundo. Digamos que hay un incremento de los casos de sífilis en todo el mundo, en México también. En Jalisco no somos la excepción, especialmente en ciertos grupos, por ejemplo, hombres que tienen sexo con otros hombres. El incremento de la sífilis es notable, pero también este incremento del diagnóstico va de la mano con la facilidad que tenemos ya para hacer el diagnóstico de sífilis. Te digo, te repito, antes se hacían los diagnósticos tenías que ir a un laboratorio donde el diagnóstico te lo daban 2 o 3 días después.
a sacarte sangre entera de la vena. Y ahora no, ahora simplemente con un pinchazo en el dedo y en 15 minutos puedes saber si has estado en contacto con la bacteria de la sífilis. Y en este caso, pues ofrecerte un tratamiento incluso en la misma visita que estás haciendo con el médico, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay infecciones que se pueden tratar, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, los hongos. Los virus, las infecciones causadas por virus, ¿se quitan o queda permanente ahí en el cuerpo? Sí, en esta gran variedad de ITS que hemos platicado, también podemos identificar que hay ITS que se curan y hay otras que se controlan y hay otras que ni se controlan ni se curan. Uh-huh. Pero afortunadamente la mayor parte de estas pueden ser al menos controlables. Y hay algunas que son curables. Generalmente las que son que no son curables, pero que pueden ser controlables, es el tema de los virus. Por ejemplo, el virus del papiloma humano en este momento no es curable, pero sí es tratable. En este caso, y al menos las consecuencias severas de la infección por VPH, por virus del papiloma humano, por ejemplo, la aparición de verrugas, simplemente quitando las verrugas, ¿no? se retira el problema, pero no se quita el virus. Si alguien desarrolla un problema, por ejemplo, de una displasia cervical, pues producto de la infección por VPH, pues también se quita y ya está. Pero el virus no se quita, el virus no se va. Pero sí se puede prevenir. Y estamos hablando también del tema de vacunas. Por ejemplo, también hay vacunas para infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las vacunas actualmente disponibles? Hay vacunas para VPH. Uh-huh. ¿No? Y actualmente hay en la Secretaría de Salud existe en disposición para vacuna de VPH, especialmente para niñas, ¿no? Que están en quinto año de primaria. La vacuna en este grupo etario las va a proteger para cuando estas niñas, cuando sean adultas, inicien sus relaciones sexuales, pues reducir la posibilidad de que adquieran las cepas de VPH que pueden causar tanto verrugas como potencial cáncer cervicuterino, por ejemplo. Importante eso que nos mencionas, Ariel, porque pues pensamos que nuestros hijos, al ser chicos, ser unos niños, ellos nunca van a tener relaciones sexuales. Claro. Y la verdad es de que cuando crezcan y estén ya en su fase adulta, pues tenemos como padres de familia, como maestros, como adultos, que acompañarlos y proporcionarles todos los ingredientes necesarios para que sean adultos que se desarrollen sanamente, conscientes y sobre todo que puedan prevenirse enfermedades de este tipo, como es, por ejemplo, llevar a vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano. Vamos a nuestra última pausa comercial. Regresamos en un instante. Bien, continuamos aquí en Zona G hablando sobre infecciones de transmisión sexual y pues una de las enfermedades que no debemos de dejar pasar ni por supuesto tomarlo como una moda que dé miedo, sino al contrario, una enfermedad que nos debe de invitar a conocerla más, a saber cómo aparece, a saberla cómo se instala a través de el desconocimiento, la ignorancia, la inconsciencia, pues es precisamente el VIH-Sida. Yo le quiero preguntar al doctor Ariel Eduardo Campos, médico infectólogo, actualmente, ¿cómo están las cifras de VIH aquí en nuestro estado? Afortunadamente, Gilberto, tenemos una epidemia estable de VIH y de SIDA. El SIDA está reduciéndose considerablemente porque el SIDA es la fase tardía, la fase mala, la fase que mata en las personas que viven con VIH. Y el SIDA está reduciéndose porque lo estamos tratando y lo estamos tratando bien. Y no solamente eso, sino que estamos cada vez diagnosticando a la gente con etapas más tempranas de su enfermedad. Por lo tanto, nos permite ofrecerles tratamiento gratuito, ininterrumpido, con medicamentos antirretrovirales, que eso les evita desarrollar SIDA y morir por esta enfermedad. Actualmente tenemos una gran oportunidad, y México la puede alcanzar, Jalisco no es la excepción, en poder eventualmente controlar esta epidemia de VIH y de SIDA que vive el mundo. Debemos recordar que el VIH es una infección no curable y es una infección catastrófica si esta no es atendida a tiempo. Y también se transmite, es un virus muy sexual. Por lo tanto, pues prácticamente todo el mundo somos vulnerables a adquirir la infección por VIH eventualmente. Hay unos grupos más vulnerables que otros, pero todo el mundo finalmente somos biológicamente susceptibles a adquirir la infección por VIH. Actualmente podemos controlar la epidemia, diagnosticando tempranamente a las personas que viven con el virus y que no lo saben. Digamos que es una infección que dura muchos años y que la gente no se siente mal y que generalmente, o que era la tradición, que se acudían a hacerse un diagnóstico de VIH hasta que desarrollaban problemas de salud, o sea, 7, 8 años después de haber adquirido la infección. Actualmente intentamos que
el diagnóstico sea lo más cercano posible a la fecha en la que la persona adquirió la infección por VIH. Esa es la razón por la que estamos promoviendo la aplicación de pruebas de VIH gratuitas, rápidas, basadas en consejería en la Secretaría de Salud en Jalisco. Actualmente tenemos una disposición completa para que toda aquella población, todos aquellos individuos, hombres, mujeres, que tengan esa inquietud acerca de saber su estatus de VIH, puedan acudir a cualquier centro de salud cercano a su domicilio y soliciten de manera gratuita una prueba de VIH. No se les va a pedir información confidencial, esta va a ser con consejería y su diagnóstico, su resultado se les va a dar en 15 minutos y esto nos va a permitir descubrir a una cantidad importante de gente que no sabía que tenía la infección por VIH. Y al no saberla y en ese momento saber que sí tiene la infección, pues confirmarla de manera gratuita. No va a gastar un solo peso esa persona con nosotros y nos va a permitir ofrecerle tratamiento ininterrumpido y gratuito. ¿Qué ventajas tiene el diagnóstico temprano? Eso es importante que hagamos énfasis, Ariel, porque mucha gente de entrada dirá, no, qué miedo que me digan que tengo. Así ¿no? es. Y al contrario, es que bueno que en un momento determinado puedan diagnosticarte tempranamente. Hay dos ventajas importantísimas en el diagnóstico temprano. Uno, te permite salvar la vida. Es decir, aparte te queda claro, ¿no? Si tienes esa duda de que, híjole, es que no sé si tengo la infección o no tengo la infección porque me acuerdo de aquella vez que estuve con una persona y tengo la duda, ¿no? En ese momento, uno, te va a permitir hacerte una prueba, te va a permitir quitarte de la duda de entrada. La mayor parte de las veces va a ser negativa la prueba. Entonces eso te va a dar, primero, un alivio a saber que no estás reactivo, es decir, que estás negativo, ¿no? Y en este caso te va a permitir que en la siguiente relación sexual lo más probable es que uses condón, porque ya sabes que estás negativo. Pero la gente que tiene una prueba reactiva, una prueba positiva, esa persona inmediatamente lo que se va a hacer va a cambiar su conducta sexual, va a usar condón en la siguiente relación sexual lo más probable, ¿no? Va a reducir su número de parejas sexuales, pero también el tratamiento que se le va a otorgar a esa persona le va a permitir salvar la vida. Okay. ¿Por qué? Porque no va a desarrollar SIDA, no va a desarrollar esa fase final de la enfermedad, por lo tanto va a salvar la vida. Y la otra ventaja importantísima en salud pública es que una persona en tratamiento para el VIH no transmite la infección a sus parejas sexuales. Ese es importantísimo. Entonces, actualmente la visión para el control de la epidemia es que la gente que vive con el virus sea descubierta, sea tratada, sea vinculada a los servicios de salud y sea tratada de manera ininterrumpida con tratamiento antirretroviral para que, por un lado, sobreviva y, por otro lado, evite la transmisión a otras personas y así vamos a controlar la epidemia. Eso es algo muy prometedor y ya se ha ido de alguna manera documentado en algunos países en el mundo, donde esta estrategia de diagnóstico y tratamiento inmediato, que el concepto se llama tratamiento como prevención, ha demostrado reducir el número de casos nuevos de infección por VIH en los países. Pues eso es muy importante y qué importante saberlo, entenderlo y afrontarlo, ¿no? Porque es la manera en la que, tomando conciencia de la sociedad, es como vamos a evitar también estas epidemias o nuevas epidemias cíclicas que se pueden dar a ciertos sectores de la población respecto concretamente a esta enfermedad. Sí, definitivamente que la gente debe estar siempre con la alerta, siempre teniendo esta en mente que el ejercicio de la sexualidad tiene ciertos riesgos que también se tienen que asumir, que por supuesto habría que disfrutar la sexualidad, es parte de nuestra salud como seres humanos, pero tenemos que estar atentos de las consecuencias que puede haber y en este caso pues hacerlo de la manera más responsable. Sí, sobre todo esto que nos acabas de mencionar, que es importante, el que muchas personas viven con VIH y no se dan cuenta. Sí, mira, a nivel México estamos hablando que de cada 100 personas que viven con el virus, alrededor de 34 personas no conocen que viven con el virus, de cada 100. A nivel México. En Jalisco, nos estamos poniendo las pilas ya desde hace varios años en el tema de la expansión, de facilitación del acceso de las pruebas de VIH para que la gente se haga pruebas y que conozca su estatus. Y nosotros estamos arriba del promedio nacional, estamos alrededor del 76%, es decir, 24 personas de cada 100 no saben que viven con el virus. Esto es menos que a nivel nacional, pero de todos modos 26 de cada 100 es una cantidad importante que es el motor de la epidemia. Es decir, la gente que no sabe que vive con el virus es la gente que puede
están en riesgo de morir por SIDA, pero es la gente que también transmite la infección a otras personas. Entonces, tenemos que descubrir quiénes son esas personas para que siempre salvaguardando la confidencialidad en el marco de derechos humanos. Tú sabes el tema importante del tema de discriminación por muchas causas, incluyendo las de enfermedad, incluyendo el VIH o incluyendo por ser una persona que pueda tener una orientación sexual, una identidad de género diferente a lo de la mayoría de las personas, o por ser uso de drogas inyectables, por ejemplo, son sujetos a estigma y discriminación horrendos. Sí. Entonces tenemos que cuidar también este tema de derechos humanos de estas personas para que puedan acceder a tratamiento y a salvar la vida y evitar la transmisión a otras personas. Y qué bueno que lo mencionas también este punto, porque mucha gente pues también tendrá miedo a exponerse a la discriminación y por lo tanto no acudir a un centro de salud y mucho menos acudir a su detección y atención temprana, ¿no? Si una persona por alguna razón no quiere acudir al centro de salud de su localidad, ¿no? También puede acompañarnos a nosotros en el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, en el CUESIDA, okay, que estamos detrás del Hospital General de Occidente, conocido como Soquipan, y ahí en el CUESIDA Jalisco también ofrecemos servicios de atención gratuita para las personas que quieran hacerse pruebas de VIH. Afortunadamente, cada vez más tenemos más usuarios. En el 2012 se ofrecieron solamente 50 pruebas de VIH en todo el año. Este año estamos cerrando con alrededor de 1,100 pruebas. ¡Wow! O sea, sí, ya es mucha gente que va, y tenemos una tasa de positividad de alrededor de 10%, es decir, una de cada 10 pruebas que aplicamos es reactiva. Eso nos lo coloca como un sitio donde ya nos identifica la gente que puede ir con cierta con la gran confianza de que vamos a salvaguardar su identidad y les vamos a asegurar una atención gratuita y con calidad para su infección por VIH si es que tienen la infección. Una vez que la persona sale VIH negativo, ¿tiene que volverse a repetir la prueba por aquello de...? Sí, hay algunas, hay algunas personas que sí requieren de hacerse una segunda prueba. Digamos que la persona tuvo una relación sexual 2 o 3 semanas antes. Evidentemente que ese periodo de ventana hace que la prueba que se haga en ese momento sea negativa. Pero la mayor parte de la gente que acude con nosotros a hacerse una prueba, digamos que ya tenía una exposición de riesgo varios meses atrás. Entonces por eso se le aplica en ese momento la prueba para asegurarnos de que no vivía con VIH desde antes, pero si esa persona está dentro del periodo de ventana, bueno, lo volvemos a citar. Bien, perfecto. Pues muchas gracias al doctor Ariel Eduardo Campos Loza, encargado del Programa Estatal de Infecciones de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud Jalisco, en el COESIDA. ¿Teléfonos, Ariel? Claro que sí, 3030-7800, 3030-7801, 02 y 303, la terminación, por supuesto, pero también nos pueden buscar en Facebook, COESIDA, también nuestro Twitter, COESIDA Jalisco, y ahí con mucho gusto pueden hacernos preguntas y se las contestamos con mucho gusto. Así es, lo malo en este momento es no estar informado. Así es que, pues muchas gracias, Ariel, por tu presencia aquí en el programa. Gilberto, te agradezco tu invitación y le mando un saludo a tus radioescuchas. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Que pase muy buenas noches.